Hola a todos, ¿cómo están? Soy Pedro y hoy quiero contarles algo que viví hace unos años, algo que cambió mi manera de ver las cosas por completo. Si alguna vez han intentado aprender un idioma mientras trabajaban al mismo tiempo, esta historia es para ustedes. Porque lo que les voy a contar no fue fácil, pero valió cada segundo. Todo comenzó cuando tenía 24 años y tomé una de las decisiones más locas de mi vida. Decidí mudarme a España. No tenía familia allá. No tenía amigos esperándome, solo tenía una maleta, un vuelo reservado a Valencia y un nivel de español que honestamente era bastante básico. Había estudiado algo por mi cuenta, veía videos en internet, escuchaba algunas canciones, pero hablar con personas de verdad, en la calle, en una tienda, en el trabajo, eso era completamente diferente. ¿Alguna vez han tenido esa sensación de saber algo en la cabeza, pero cuando llega el momento de usarlo todo desaparece? Así me sentía yo cada vez que intentaba hablar español con alguien. Llegué a Valencia en septiembre. Recuerdo que hacía calor todavía, ese calor mediterráneo que se siente diferente, más suave que en otros lugares. Caminé por las calles con mi maleta y pensé, Pedro, aquí estás. Ahora, ¿qué haces? Lo primero era encontrar trabajo. Tenía ahorros, pero no iban a durar para siempre. Así que la primera semana la pasé buscando opciones. Dejé mi currículum en varios sitios. Cafeterías, tiendas pequeñas, hostales. Mi español escrito era aceptable, pero cuando llegaba a las entrevistas era otra historia. Recuerdo una entrevista en particular. Era en una pequeña cafetería cerca del centro. El dueño, un señor mayor llamado Manolo, me preguntó: ¿Y tú de dónde eres, muchacho? Le expliqué que era extranjero, que estaba aprendiendo español, que quería trabajar y mejorar el idioma al mismo tiempo. Él me miró por un momento, luego sonrió y dijo: Bueno, si trabajas bien, aquí aprendes rápido. Y así empecé. 4 horas por la mañana de lunes a viernes. Preparar mesas, atender a los clientes, limpiar. Era trabajo sencillo, pero intenso. Y lo más difícil no era el trabajo en sí, era la comunicación. Los primeros días eran una mezcla de confusión y vergüenza. La gente hablaba muy rápido, usaban expresiones que no entendía. A veces me pedían algo y yo solo decía sí, sí, sin entender nada, esperando que mi cara no me delatara demasiado. ¿Pueden imaginarlo? Estar en medio de una cafetería llena de gente, con tazas de café en las manos, y alguien te pregunta algo que no entiendes del todo, es una sensación muy particular. Un poco de pánico, un poco de risa y mucha determinación para no rendirse. ¿Pero saben qué fue lo mejor de trabajar en esa cafetería? Las personas. Absolutamente las personas. Manolo era paciente conmigo. Cuando yo cometía un error al hablar, no se reía de mí. Me corregía con calma. Se dice así, Pedro. Repite. Y yo repetía, y él asentía con la cabeza. Era como tener un profesor informal todas las mañanas. Las clientas también me ayudaban sin saberlo. Cuando escuchaba las conversaciones a mi alrededor, aprendía frases nuevas. Aprendí cómo la gente pedía el café. Un cortado, por favor. Ponme un café con leche. ¿Tienen tostadas con tomate? Esas frases pequeñas, esas expresiones cotidianas, no estaban en ningún libro que yo había leído. La vida en Valencia tenía su propio ritmo, y yo estaba tratando de encontrar el mío dentro de él. Por las tardes, después del trabajo, iba a clases de español en una academia pequeña cerca de donde vivía. Era un grupo mixto, personas de diferentes países, todos con el mismo objetivo: mejorar su español para vivir mejor en España. Había una chica de Japón, un señor de Alemania, 2 chicas de Brasil que ya hablaban bastante bien pero querían perfeccionar el acento. Y yo. Las clases eran interesantes, pero también agotadoras. Después de 4 horas de trabajo físico y mental en la cafetería, llegar a sentarme en un aula y estudiar gramática y vocabulario durante 2 horas más. A veces era difícil mantener los ojos abiertos. Hubo noches en que llegaba a mi pequeño apartamento compartido, me sentaba en la cama y pensaba: ¿por qué me compliqué tanto la vida? ¿Ustedes también han tenido ese momento? Ese instante donde todo parece demasiado y te preguntas si la decisión que tomaste fue la correcta. Yo lo sentí muchas veces durante esos primeros meses. Pero siempre había algo que me devolvía la energía. A veces era una conversación que había entendido perfectamente en la cafetería. A veces era que lograba contar un chiste en español y la gente se reía, no de mí, sino con el chiste. A veces era simplemente el hecho de ver el mar al atardecer, porque Valencia tiene ese regalo,
el mar está cerca, y cuando caminaba por la orilla después de clases, todo se sentía menos pesado. El problema más grande que enfrenté no fue el idioma, fue el tiempo. Trabajar 4 horas por la mañana, estudiar 2 horas por la tarde y luego tratar de repasar lo aprendido en la noche. El día se llenaba muy rápido, y el descanso, el sueño, a veces quedaba en segundo lugar. Y eso es algo que no recomiendo, porque cuando uno está cansado, aprende menos, trabaja peor y todo se vuelve más difícil. Tuve que aprender a organizarme, y eso fue una lección en sí misma. Empecé a llevar una libreta pequeña al trabajo. Cada vez que escuchaba una palabra nueva, la anotaba. Cuando llegaba a casa buscaba su significado. Al día siguiente intentaba usarla en alguna conversación. Era un sistema simple, pero funcionaba. También aprendí a aprovechar los momentos pequeños. El tiempo en el autobús lo usaba para escuchar podcasts en español. El tiempo esperando en la fila del supermercado practicaba mentalmente frases para el día siguiente. Cada momento libre se convertía en una pequeña oportunidad de aprendizaje. ¿Han intentado aprender algo de esa manera? No solo en clases formales, sino en la vida diaria, usando cada pequeño momento como parte del proceso. Es sorprendente lo mucho que se puede aprender así. 3 meses después de llegar, algo cambió. No sé exactamente cuándo pasó. No hubo un momento específico. Fue gradual, como cuando el sol comienza a salir y no notas exactamente el instante en que el cielo cambia de oscuro a brillante. Simplemente, un día me di cuenta de que estaba pensando en español, no traduciendo desde mi idioma, pensando directamente en español. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, lo cambia todo. En la cafetería ya no me costaba tanto entender lo que los clientes pedían. En las clases podía participar con más confianza. En la calle, si alguien me preguntaba una dirección, podía responder sin entrar en pánico. No era perfecto, cometía errores constantemente, pero ya no me paralizaban. Los errores se habían convertido en parte del proceso, no en señales de fracaso. Manolo lo notó antes que yo. Un martes por la mañana, mientras yo limpiaba la barra después de la hora del desayuno, él se acercó y me dijo: «Pedro, cuando llegaste aquí, eras un desastre hablando». Lo dijo con una sonrisa, sin ninguna malicia. «Pero ahora te entiendo perfectamente». Me reí, y esa risa también fue en español. El trabajo de medio tiempo me había dado algo que las clases solas no podían darme: práctica constante, sin red de seguridad. En un aula, si cometía un error, el profesor me corregía y seguíamos. En el trabajo, si cometía un error, el cliente podía molestarse, podía haber confusión, podía haber consecuencias. Esa presión, aunque incómoda, me hacía estar más atento, más presente en cada interacción. También aprendí algo importante sobre el idioma español que los libros no me habían enseñado. La entonación importa tanto como las palabras. En España, la gente habla con mucha expresividad. Un mismo «¿en serio?» puede significar sorpresa, duda, sarcasmo o alegría dependiendo de cómo se diga. Aprender a leer esos matices, a entender no solo las palabras, sino la intención detrás de ellas, fue una parte fundamental del aprendizaje. ¿Y el dinero? Porque sí, eso también importa. El trabajo de 4 horas me daba lo suficiente para cubrir el alquiler de mi parte del apartamento compartido y la comida básica. Las clases las pagaba con los ahorros que había traído. No vivía con lujos, pero tampoco pasaba necesidades, y esa estabilidad era importante para mantener el enfoque. Hubo momentos en que tuve que elegir: ¿salir con los compañeros del trabajo a tomar algo o quedarme en casa a estudiar? A veces elegía salir, porque socializar también era aprender. A veces elegía quedarme, porque sentía que necesitaba reforzar algo específico. Aprender a tomar esas decisiones, a escuchar lo que uno necesita en cada momento, también fue parte del proceso. 6 meses después de llegar a Valencia, me inscribí en un examen oficial de español. Quería saber de manera formal dónde estaba mi nivel. El día del examen estaba nervioso, no voy a mentirles. Pero cuando salí de la sala y revisé los resultados semanas después, había aprobado con un nivel intermedio alto. No era el nivel de un nativo, ni pretendía serlo, pero era una prueba tangible de que todo ese esfuerzo, todas esas mañanas en la cafetería, todas esas tardes en la academia, todas esas noches con la libreta anotando palabras nuevas, había funcionado. Manolo me felicitó con un abrazo. La chica de Japón de mi clase me mandó un mensaje de texto. Los compañeros del trabajo me invitaron a celebrar.
Fue un momento pequeño para el mundo, pero enorme para mí. Ahora, años después, cuando pienso en esa época de mi vida, lo que más valoro no es el certificado ni el nivel alcanzado. Lo que más valoro es lo que aprendí sobre mí mismo durante ese proceso. Aprendí que puedo manejar la incomodidad. Aprendí que el cansancio no es razón para rendirse, sino señal de que estás trabajando. Aprendí que los errores son maestros, no enemigos. Y aprendí que cuando uno se sumerge completamente en un idioma, cuando lo vive en lugar de solo estudiarlo, algo mágico sucede. El idioma deja de ser un obstáculo y se convierte en un puente. Si alguno de ustedes está pensando en hacer algo similar, si están considerando ir a otro país a estudiar, a trabajar, a aprender un idioma de la manera más intensa posible, les digo algo con toda la honestidad. Va a ser difícil. Más difícil de lo que imaginan. Habrá días en que querrán rendirse. Habrá momentos de confusión, de frustración, de soledad. Pero también habrá días en que todo haga clic. En que entiendas una conversación que antes habría sido incomprensible. En que alguien te diga algo gracioso y tú te rías al mismo tiempo que ellos, sin retraso, sin traducción. Y esos momentos, créanme, hacen que todo valga la pena. Antes de despedirme, quiero preguntarles algo. ¿Alguno de ustedes ha vivido algo parecido? ¿Han intentado aprender un idioma mientras trabajaban? ¿Han estado en una situación donde la presión del día a día fue parte de su aprendizaje? Me encantaría leer sus experiencias en los comentarios. Este es un espacio para todos, para compartir, para aprender juntos. Y si esta historia les resultó útil, si les ayudó a practicar su español o simplemente les entretuvo un rato, pueden darle me gusta al video. Es una manera sencilla de apoyar el canal y de ayudarnos a llegar a más personas que también están en este proceso de aprendizaje. Si quieren escuchar más historias como esta, historias cotidianas, reales, contadas en español, para que puedan practicar mientras las escuchan, los invito a suscribirse a HolaCast Español. Cada episodio es una nueva oportunidad para mejorar su comprensión auditiva sin sentirlo como un ejercicio formal, sino como una conversación. Muchas gracias por acompañarme hoy. Espero verlos en el próximo episodio. Hasta pronto, amigos. Cuídense mucho.